La Unión General de Trabajadores de Asturias celebra su 14º Congreso, al que asisten 300 delegados y delegadas, en representación de más de 40.000 afiliados, tras un periodo de gran inestabilidad política e intensas dificultades en lo económico y lo social. Un periodo en el que paralelamente la organización ha sido objeto de una sin par campaña de acoso y desprestigio, que ha pretendido, sin lograrlo, acallar nuestra voz y devaluar nuestra credibilidad y capacidad de movilización. El mandato que ahora cerramos ha sido claramente pernicioso para los trabajadores y trabajadoras por la acción política del Gobierno en mayoría absoluta de la derecha, que aplicó sin pudor ni límite el rodillo ultraconservador de los recortes, no solo económicos sino también en materia de derechos y libertades. La reforma laboral, la ley Mordaza, la apertura de juicio a más de 300 sindicalistas en toda España y más de 40 en Asturias por defender el derecho a la huelga, ponen de manifiesto el clima de regresión que hemos vivido en estos últimos 3 años. A la situación a nivel nacional se añade la inestabilidad en Asturias, con un gobierno socialista en minoría, obligado a realizar equilibrios y a quien cabe reconocer un destacable esfuerzo por mantener los servicios públicos esenciales y la protección a los ciudadanos más vulnerables. El contexto socioeconómico viene estando caracterizado por la precarización del mercado laboral, un elevado nivel de desempleo, con colectivos en los que el paro es ya crónico y el empobrecimiento generalizado. España, y Asturias no es una excepción, ha alcanzado en este tiempo unos niveles de desigualdad y exclusión social sin precedentes en el periodo democrático. En estos últimos 3 años el paro bajó en 18.000 personas, pero no porque se haya creado empleo, sino porque ha caído la población activa. Hemos visto también emerger una nueva figura, la del trabajador pobre, a quien su salario no alcanza para llegar a fin de mes. Las tasas de cobertura de prestaciones por desempleo han descendido de forma continuada. En la actualidad, el 49% de los desempleados no cobra prestación. Hoy, casi una cuarta parte de los ciudadanos se encuentra dentro de los parámetros de la pobreza. La crisis sigue haciendo estragos entre los más vulnerables. Así pues, no cabe hablar de mejora de la economía con un empleo cada vez más precario y de baja calidad. A ello se unen los recortes en inversiones que ha venido sufriendo Asturias por parte del Gobierno central, que han afectado a obras estratégicas, agravando nuestro déficit histórico en infraestructuras. Es el caso de los accesos a la Zalia, el Musel o la variante de Pajares. También de la escasez de frecuencias directas por ferrocarril con Madrid o la desaparición de la autopista del Mar. Todas ellas son cuestiones que lastran la competitividad y la creación de empleo. En contraposición, pocos pero algún dato positivo tenemos en este periodo. Por ejemplo, la economía asturiana alcanzó una tasa de crecimiento positiva del 0,5% en 2014, después de 3 años seguidos en negativo. O el índice de producción industrial, que cerró 2015 con una tasa positiva del 7,6% tras 4 años de caída. En este marco ha desarrollado su trabajo la Unión General de Trabajadores de Asturias, con un importante papel en la movilización laboral y ciudadana, pero también en la negociación colectiva y la concertación. Así, nos ha tocado gestionar uno de los ciclos de recesión más difíciles y complicados de las últimas décadas. UGT ha tenido que responder con movilizaciones y huelgas ante las decisiones y medidas políticas y empresariales para defender los derechos sociales, laborales y económicos de los trabajadores y el bienestar social. Simultáneamente hemos apostado por la concertación regional, que nos ha permitido en Asturias hacer frente común a la crisis mediante el consenso y el acuerdo entre el Gobierno, empresarios y los 2 sindicatos mayoritarios. Gracias a la concertación se han implementado medidas para dar prioridad a la dinamización económica, la creación de empleo de calidad, la cohesión social y la sostenibilidad de los sistemas públicos sanitario y educativo. Todo ello lo hemos llevado a cabo conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como primera fuerza sindical de Asturias, pues dicho sea de paso, a final de 2015, coincidiendo con el periodo de cómputo, nuestra organización volvió a ganar las elecciones sindicales en Asturias, con 1.923 representantes en las empresas. Además, algunas cosas hemos aprendido en este tiempo. Una, que determinados grupos de interés conservadores se han empeñado en deslegitimar a las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoría general que no corresponde en absoluto con la realidad.
Otra que nuestro sindicato supo aguantar con firmeza y argumentar con claridad ante un acoso mediático sin precedentes, con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Son tiempos de cambio y todos tenemos que cambiar, no solo los sindicatos sino la sociedad en su conjunto. La Unión General de Trabajadores puso en marcha su dinámica de cambio en el 42 Congreso Confederal, que tiene su continuidad en este 14º Congreso de UGT Asturias. El proceso dará luz a una organización más sectorializada e imbricada en los centros de trabajo, pasando de 6 a 3 federaciones y racionalizando las estructuras para un mejor funcionamiento y aprovechamiento de los recursos. Una organización que seguirá estando comprometida con los trabajadores y la ciudadanía, como lo estuvieron nuestros fundadores hace 128 años y que seguirá firmemente decidida luchando por la justicia social, el fin de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas. La Unión está en pie.